probable es que se utilice para mantener la temperatura corporal. A esto es lo que se le llama una reacción acoplada. ¿Estamos de acuerdo? ¿O hay alguna duda? No. Bien. Fíjense que las reacciones acopladas ocurren cuando una reacción bioquímica no es favorable termodinámicamente. Entonces, necesariamente esta energía, para que sea termodinámicamente viable, alguien tiene que aportar. En este caso, el ATP. Bien. Compuestos ricos en energía y potencial de transferencia. El acoplamiento de las reacciones endergónicas y exergónicas están mediados por intermediarios de alta energía. Es decir, según nos enseñaron también, lo más probable era, que el ATP es la molécula de mayor energía. Seguramente así nos enseñaron, supongo que sí, ¿verdad? ¿O no? Bien, ese también es otra cosa que tenemos que sacarnos de nuestra cabeza, ¿verdad? Porque no es cierto. El ATP no es la molécula de más alta energía en el organismo. Y vamos a demostrar por qué. Ya dijimos acá, por ejemplo, que libera menos 30,5 kJ por mol. Si nosotros encontramos otras moléculas que pudieran liberar 50, por ejemplo, ya le supera por 20. Por lo tanto, ya no es. Bien. Entonces, los compuestos ricos en energía liberan la energía mediante hidrólisis o rotura y transferencia de grupos funcionales, como en este caso fosfórico. Transfieren la energía en una sola reacción. O sea que esta, por ejemplo, no va a poder reaccionar, la misma energía no va a aportar en otra reacción, solamente en esta. Y son aquellos que ceden una energía mayor a 25 kJ por mol o potencial de transferencia de grupo. Bueno, entonces tenemos aquí, por ejemplo, ustedes ven acá esto, ¿verdad? Tenemos acá nutrientes, productos de energía. O sea, es decir, que aquí de mayor energía y esto sería de menor energía. Es decir, que estos nunca va a poder tener una reacción en este sentido. Siempre va a tener en este sentido. Porque se acuerdan que la energía se transfiere unidireccional. Muy bien. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, carbohidratos, proteínas, lípidos. Esto por catabolismo va a producir ATP y estos ATP se puede utilizar para trabajos biológicos, contracción muscular, transmisión de impulsos nerviosos y transporte activo de sustancias. Estos precursores, que serían estos, sencillos, van a utilizar también estos ATP o pueden utilizar en el anabolismo para formar moléculas complejas que sean propias. Entonces, fíjense que el ATP es moneda universal de energía celular. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Significa que todos los seres vivos conocidos en el planeta utilizan al ATP como moléculas intercambiables de energía. Eso es lo que significa. Es decir, que una bacteria va a utilizar ATP como fuente de energía. Un hongo también. Una planta también. Un hombre también. Una mujer también. ¿Entienden? Por eso es universal. Pero está lejos de ser una molécula de mayor energía. No es cierto. Eso no es cierto. Lo cierto y lo concreto es que
por hidrólisis, el ATP puede producir menos 30,5 kilojoules por mol. Eso es lo cierto. Pero existen otras moléculas que forman parte del organismo vivo, como ser, por ejemplo, fosfoenol piruvato, que libera más o menos entre 50 y 60 kilojoules por mol. 1,3 bifosfoglicerato, entre 40 y 50, y fosfocreatina, que más o menos entre 40 y 50 también. Y fíjense, el ATP está aquí, en el medio. Quiere decir que estos, fosfoenol piruvato, 1,3 bifosfoglicerato y fosfocreatina, pueden generar ATP. Acá. Porque son mayor. Acuérdense que es unidireccional. Lo que significaría que el de mayor energía puede generar el de menor energía y así sucesivamente. O sea que el ATP, por ejemplo, puede generar glucosa 6-fosfato, glicerol 3-fosfato. Por ejemplo, hay otros más. Cuando ustedes lean su libro, van a encontrar más. Pero ATP no puede generar fosfocreatina. No puede generar 1,3 bifosfoglicerato. No puede generar. ¿Por qué? Porque es de menor energía. Acuérdense que es unidireccional. Pensar que ATP puede producir fosfoenol piruvato es como sostener que la lluvia es de abajo para arriba. No se puede sostener eso. ¿Estamos de acuerdo? Bien. La pregunta que me hago es, ¿todos Biojina entienden lo que yo digo? ¿Esto? Claro. Bueno, fíjense que, por ejemplo, cuando después de esto, no creo ya que ahora, pero después de esto, vamos a desarrollar metabolismo de carbohidratos, ¿verdad? Y vamos a hablar de la glucólisis. La glucólisis, que sería, la glucólisis comienza acá. Acá comienza la glucólisis. Cuando la glucosa 6-fosfato, mejor dicho, la glucosa se convierte en glucosa 6-fosfato. Comienza la glucólisis. Y dijimos que la glucosa no se puede convertir en glucosa 6-fosfato de forma natural, o sea, de forma así, solo nomás, si no hay un ATP de por medio. Porque el ATP se tiene que hidrolizar o poner la energía suficiente para que se pueda incorporar el grupo fosforilo dentro de la glucosa. Entonces, en ese caso, y vamos a ya ponerle también, vamos a hacer por parte lentamente para que no sea tan... Primero vamos a hacer el punto de vista energético, después vamos a ponerle las enzimas, por ejemplo, vamos a ponerle la isoquinasa o la glucoquinasa, y así sucesivamente. Vamos a ir incorporando de a poco, así, ya utilizando los conocimientos básicos también de la enzimología y la bioenergética. Vamos a ir aplicando en las rutas metabólicas. ¿Estamos de acuerdo? Claro, por ejemplo, puedo preguntar, ¿la exoquinasa participa en la reacción de la glucosa, manosa y no sé qué cosa? Solo en la glucosa, solo en la manosa. ¿Entienden? Entonces, el concepto básico que ustedes tienen que hacer, al decir exoquinasa, el concepto que tienen que manejar es que al decir exo, es un carbohidrato de 6 carbonos, ¿verdad? Que puede ser manosa, glucosa, fructosa. Da lo mismo. Que ustedes ya estudiaron en la primera parte de esa parte, ¿verdad? Los monosacáridos. Bien. Luego, el otro concepto que hay que manejar es que las quinasas transfieren, porque la exoquinasa es una, ¿cómo se llama esto? Es una enzima de transferencia
Entonces, ¿qué es lo que va a transferir? Un grupo fosforilo. Es decir, que va a incorporar el fosforilo del ATP a la glucosa. Y se va a llamar glucosa 6-fosfato. ¿Entienden cómo funciona? Bien. O puedo preguntar, por ejemplo, la glucoquinasa participa con la manosa, con la fructosa, con la o solamente con la glucosa. Y la respuesta correcta es solamente en la glucosa, porque es específico, glucoquinasa. Es muy similar a la isoquinasa, pero específicamente de la glucosa. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Bueno. Pero eso cuando entremos en... Pero fíjense que si ustedes no estudian enzimología o estructura de las proteínas, le va a costar mucho comprender la parte metabólica de la bioquímica. Por algo que ponemos antes, o sea, desarrollamos antes. De tal manera que si ustedes leen bien, vamos a aplicar nomás ya. Pum, pum, pum. Ya no hay necesidad de volver a explicar qué hace la glucoquinasa, qué hace la enolasa, qué hace la... eso ya se da por enterado, por decirlo así. Porque entonces tenemos que... ya estudiaron. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta? Acá, por ejemplo, esta es una reacción exergónica, ¿verdad? Fosfonol piruvato para formar piruvato y un grupo libera 661 menos 61,9 kilojoule por mol. Altísimo. ¿Se acuerdan que el ATP solamente producía 30,5 por ahí? 30,5. O sea que entre el fosfonol piruvato y el ATP hay una diferencia de menos 31. Es decir que el fosfonol piruvato puede convertir el ADP en ATP y le sobra todavía energía para formar parte del conservar la energía, digo, la temperatura corporal. Pues. O sea que es tan alta energía. Es más, ¿en dónde? No, en este caso, sí, fíjense que para que se forme dos moléculas de algo, tiene que haber el doble de carbono, por ejemplo, en este caso. Fíjense, acá hay 1, 2, 3 carbonos. Para que se produzca dos de estos, mejor dicho, el producto de estos sea dos, esto mínimo tenía que haber sido 6. ¿Me entienden? La ley de la conservación de las masas. ¿Qué dice? Que la misma cantidad que reaccionó tiene que tener el producto. No puede inventarse cantidades. O sea que si vos de este lado tenés 6 carbonos, digo 3 carbonos como en este caso, de este lado no puedes tener 6 carbonos. Tenés que tener 3 carbonos. Siempre. ¿Se entiende la idea, verdad? O sea, esos son principios básicos. Ahora, si yo tuviera acá, por ejemplo, esto sería una glucosa. La glucosa sí puede dar 2 piruvatos, porque la glucosa es de 6 carbonos. Y como el piruvato es de 3 carbonos, entonces tiene que haber 2 moléculas de piruvato para que se pueda cumplir otra vez la ley de la conservación de las masas. ¿Se entiende, verdad? ¿Eh? ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer? Qué barbaridad. Es una lucha. Bien, vamos a tratar de llamar entonces la lista. Dice que en las clases de HP convencionales, llamar la lista es lo más fácil que hay. ¿Verdad? O sea, para el profesor no es ningún problema eso.